¿Qué pasa cuando lo inexplicable toca la puerta de tu conciencia? Cuando decidimos ignorar la cotidianidad y nos sumergimos súbitamente en un hálito cambiante de estados mentales y de percepción sin previo aviso, que inexplicablemente se postra delante de ti, en cualquier momento y en cualquier lugar donde te encuentres, podrías vivir algo antinatural, el descubrimiento permanente de lo desconocido. En el mundo fantástico y de la mitología, las hadas existen en una variedad de formas y de cualidades inexplicables que se le dan a estas figuras antiguas relacionadas con la naturaleza. En la entrega de hoy conoceremos 3 de ellas de la cultura celta, cada una con una naturaleza extraña y una leyenda muy conocida. Descubramos juntos sus misterios. Leannan Said, la musa espectral que se alimenta de poetas. Desde tiempos inmemoriales el poeta le atribuye su inspiración, o la absoluta falta de ella, a las musas, aquellas divinidades mitológicas encargadas de inflamar la creatividad del ser humano en todas las ramas del arte. Por regla general, las musas no acuden al llamado de cualquiera, no importa cuán enérgicas o patéticas sean sus invocaciones. De hecho, es justo pensar que muchos autores, a la luz de su producción literaria, jamás tuvieron noticias de ellas. Son las musas, precisamente, las que eligen al poeta, al músico, al pintor, al artista, y de todas ellas la más terrible es Leannan Said. Lejos de comportarse como las musas de los mitos griegos, que por cierto eran bastante inestables en términos emocionales, posee características inigualables. Ella proviene de los mitos celtas, y su nombre, Leannan Said, puede traducirse como hada amante, aunque de hecho no procede directamente de ninguna raza o especie de hada, sino de unas extrañas criaturas conocidas como Aosí, el pueblo de los túmulos. Leannan Said no solo es capaz de inspirar a los poetas, tanto hombres como mujeres, sino que de vez en cuando puede llegar a tomarlos como amantes. La vida de estos escritores es breve, pero sus obras son intensas, producto de una profunda obsesión. Algunas leyendas sostienen que generalmente es descrita como una mujer sumamente hermosa, ofrece inspiración a cambio de la total devoción del poeta. Si éste acepta, ella le enseñará el lenguaje de las hadas, es decir, la imaginación en estado puro, sin dudas o distracciones. Al principio, este canje es provechoso para ambas partes, pero muy pronto las cosas se tornan peligrosas para el poeta, como casi siempre ocurre cuando un hada se enamora de un mortal. Tras aceptar el pacto, la imaginación del poeta se torna extremadamente fértil. Sus ideas se aclaran. Sus pensamientos se despejan de toda incertidumbre. Es capaz de concebir obras que, hasta entonces, ni siquiera se hubiese atrevido a soñar. No obstante, su salud física se deteriora rápidamente, se vuelve taciturno, retraído, su piel empalidece, sus ojos pierden brillo. En muy poco tiempo el poeta finalmente pierde la cordura y luego la vida. Por eso se dice que los poetas inspirados por el abrazo fatal de Leannan Said escriben mucho, con excelencia, de forma casi compulsiva, pero mueren prematuramente. Y no solo eso, rara vez obtienen reconocimiento durante su corta vida, aunque sus obras, con el tiempo, son rescatadas por otros poetas, igualmente desdichados e incomprendidos, y se revelan como lo que siempre fueron, frutos majestuosos de una fatal mezcla de pasión y obsesión. Para W. B. Yeats, uno de los poetas más notables de todos los tiempos, Leannan Said es algo así como una vampiresa, un súcubo, que se alimenta de la energía vital del poeta y lo consume, reduciéndolo a su mínima expresión física pero permitiéndole florecer intelectualmente por encima de sus capacidades naturales. Más allá de estas discrepancias, se cree que Leannan Said es una de las pocas criaturas míticas relacionadas a la gente pequeña que no dejó la tierra cuando las hadas abandonaron nuestro plano de existencia. Las perisas, las hadas de la muerte. Las perisas pertenecen a una especie de hadas que surgieron durante el apogeo cultural del zoroastrismo, relacionadas con las repugnantes torres del silencio, donde los cadáveres de los ejecutados se descomponían lentamente al aire libre. Recordemos que el zoroastrismo considera al cadáver humano como un objeto impuro, por lo cual se prohíbe que entre en contacto con los elementos puros de la tierra, por ejemplo, el fuego.
Por esta razón los cuerpos eran depositados en las torres del silencio, edificios donde la carne corrupta era consumida prolijamente por los buitres y los vientos áridos del desierto. Ahora bien, los restos de estos festines abominables normalmente eran dispersados por el viento, lo cual sería una verdadera desgracia si no existieran las oficiosas perizas. Estas hadas se encargan de que el proceso de putrefacción no altere el normal comportamiento de la tierra, en definitiva, la fuente nutricia de todos los seres vivos. Con el tiempo, fueron abandonando paulatinamente su oficio sepulcral para adoptar ocupaciones más espirituales. Ya no se las vio revoloteando sobre las torres y aspirando las cenizas de los cadáveres, sino como intermediarias entre las ansiedades humanas y su destino final. Desde entonces las perizas custodian el paso de la muerte, es decir, los primeros instantes en donde el alma desencarnada atraviesa los velos de una confusión tan fuerte que, en primera instancia, lo hace a dudar sobre su condición de espíritu. Las perizas acompañan pacientemente al espíritu en su transición desde lo burdo y finito hacia lo desconocido. Tal vez por eso durante la Edad Media se las conoció como las hadas de la muerte. Aibig, hada que cura el dolor de muelas. Si actualmente el dolor de muelas es, como mínimo, un problema bastante incómodo, a pesar de que pueda tratarse eficazmente con un dentista, en la Edad Media, o incluso mucho antes, consistía en una verdadera catástrofe para la salud. Y así como existían diosas de la fertilidad y de la muerte, dioses capaces de invocar al trueno y derribar naciones, también existían divinidades inferiores, mucho más modestas, que se ocupaban de este tipo de asuntos exiguos para la épica, pero fundamentales para la salud, como el dolor de muelas. En este sentido, la historia de Aibig, el hada que cura el dolor de muelas, es una de las más extrañas y poco conocidas de todas, ya que, de ella, en realidad, procede la leyenda del ratón de los dientes, o ratón Pérez, en ciertas regiones, así también como la del hada de los dientes, Tusferi. Aibig procede de los mitos celtas, y su culto como diosa de las hadas se extendía principalmente en la región de Donegal. Sabemos que su ocupación era curar el dolor de muelas, aunque también prestaba servicio para aliviar dolencias menos urgentes. Los druidas la invocaban en el llamado Pozo de Fuego, Well of Fire, básicamente un estanque cuyas aguas aliviaban el dolor de muelas. Para obtener los favores del hada era necesario dejar a cambio una piedra pequeña y completamente blanca, en pago por el diente o la muela cuyo dolor se deseaba curar. Esta tradición de dejarle al hada una piedra blanca y pequeña, como un diente simbólico para curar el dolor de muelas, fue evolucionando con el correr del tiempo, o mejor dicho, degradándose hasta volverse prácticamente irreconocible. Incluso en los Eddas, parte esencial de los mitos nórdicos, se describe la costumbre de ofrendarle al hada el primer diente de leche que pierden los niños. A cambio, se creía, ella permitía que el pequeño devoto creciera con una dentadura impecable y libre de caries. Durante la Edad Media las supersticiones alrededor del hada de los dientes fueron perdiendo vigencia, o al menos la idea de que ésta podía curar el dolor de muelas y eliminar las caries. En cambio, se la asoció directamente a los dientes de leche de los chicos. En la región de Inglaterra, por ejemplo, los dientes de leche ya caídos eran quemados. De este modo, Aibig recolectaba las cenizas y les aseguraba a sus antiguos portadores una mordida impecable. En caso de no entregarle los dientes al hada, se corrían graves riesgos para la integridad espiritual. Si uno tenía la mala fortuna de que sus padres no le ofrendaran al hada nuestros dientes de leche, se corría el riesgo de pasar toda la eternidad buscándolos en el otro mundo. Tal vez por eso los espectros sajones se caracterizaban por deambular por el inframundo con una dentadura muy desmejorada. Respecto de esta leyenda, Michael Ramsth comenta en The Mastication Mortuorum in Tumulis, de la masticación de los muertos en sus tumbas, que muchos difuntos despiertan en sus ataúdes con el irresistible deseo de roerse las extremidades, y explica que esto se debe a que sus dientes de leche no fueron consagrados a las hadas. Por otra parte, si no se ofrendaban los dientes a las hadas, existía la posibilidad de que una bruja los encontrara. Esto, en la Europa medieval, era calamitoso en términos de superstición, ya que si una bruja tomaba posesión de un diente podía ejercer un poder absoluto sobre el sujeto. La tradición de darles dinero a los niños que pierden sus dientes de leche nació, curiosamente, entre los vikingos. Los dientes de leche eran considerados como excelentes amuletos para la buena suerte,
sobre todo en la batalla, de manera tal que los guerreros pagaban una suma simbólica por ellos. De hecho, uno de los artículos más encontrados en los sitios de excavación en regiones antiguamente pobladas por los vikingos son los collares de dientes que los guerreros portaban en la batalla para obtener buena suerte. Con el transcurso de los siglos, el hecho de ir a la guerra fue haciéndose más una obligación que un acto voluntario, como ocurría entre los vikingos. No obstante, la necesidad de tener buena suerte no perdió actualidad. Es por eso por lo que, aún hoy, los padres, familiares y allegados regalan dinero a los niños cuando estos pierden un diente, precisamente porque los amuletos de la buena suerte no se obsequian, y mucho menos se roban, sino que se pagan. Sin embargo, la tradición se fue desnaturalizando de tal modo que actualmente solo se realiza una parte de lo que deberíamos estar haciendo. El diente de leche que se paga o, mejor dicho, que se compra, cumple la misma función que la piedra blanca en el pozo de Aibig, es decir, el diente es la ofrenda, y la buena suerte, el don que el hada entrega a cambio. De tal manera que solo aquellos cuyos dientes de leche hayan sido ofrendados a Aibig pueden invocarla para pedirle que les cure el dolor de muelas. Duro de asimilar, es cierto, pero necesario para desenmascarar la gran conspiración de odontólogos burócratas que niegan la existencia de las hadas.